Movimiento separatista de Yucatán. La República de Yucatán se unió a la Federación de México Independiente en 1823, estableciendo las siguientes condiciones: que Yucatán jura, reconoce y obedece al gobierno de México, siempre que sea liberal y representativo. Una república centralista rompió con estas condiciones, por lo que comenzó en 1839 un movimiento separatista. Yucatán permaneció como república independiente solo 7 años, luego se anexó como parte del territorio mexicano. Guerra México-Estados Unidos. Para 1845 las relaciones entre México y Estados Unidos empeoraron. Los Estados Unidos reclamaban a su vez por el pago de daños sufridos por la guerra y pediría la cesión del estado de Nuevo México y las Californias a cambio de una compensación monetaria. James Polk envió tropas a custodiar la franja territorial en disputa, provocando a su vez que los mexicanos mandaran ejército con Santa Anna como líder general. Este hecho bastó para que los norteamericanos declararan la guerra a México. Se apoderó de la Alta California, Coahuila y Nuevo León. El 16 de septiembre de 1847 la capital cayó en manos de fuerzas de ocupación. Al caer la capital en manos del enemigo, Santa Anna renunció a la presidencia. Todo esto fue ya que Estados Unidos estaba sediento de territorio tras tener el poder a Luisiana y así crecer más. El himno nacional. Esto es muy importante. Una de las últimas acciones de Santa Anna como líder político fue la realización de una convocatoria para la creación de un himno nacional. Después de haber perdido la mitad del territorio, se tenía que hacer algo. Es por eso que en 1853 ganó esta convocatoria en la letra el poeta potosino Francisco González Bocanegra y en la musicalización el catalán Jaime Nuno Roca. La reforma liberal. Para establecer cambios en la nueva constitución participaron ideólogos, pensadores y políticos de estos años. Personajes capacitados pero con ideas radicalmente diferentes a lo tradicional que se vivía en México. Ley Juárez. Buscaba suprimir los fueros militares y eclesiásticos. Ley de Lerdo. Toda propiedad, predio urbano o rural que le perteneciera a corporaciones sería asignado a inquilinos por una cantidad como una renta. Ley de Iglesias. Prohíbe a la iglesia que el cobro de derechos y servicios totales como bautizos, casamientos, entierros a los pobres. Leyes de reforma. Juárez creó un conjunto de nuevas normas llamadas leyes de reforma. El contenido era buscar limitar el poder del clero. Algunas de estas leyes fueron: nacionalización de los bienes del clero, matrimonio como contrato civil, ley del estado civil, ley sobre cementerios, ley decretando días festivos y ley sobre libertad de culto. La nueva constitución. Un congreso extraordinario que por un año trabajó y discutió la nueva constitución para que finalmente el 5 de febrero de 1857 se jurara. Con esta nueva Carta Magna, México quedó organizado como una república. Es gobernado por 3 poderes: ejecutivo, presidente, el legislativo, Cámara de Diputados y el judicial, la Suprema Corte de Justicia. Al proclamarse esta constitución empezó otra lucha interna: liberales contra conservadores. Liberales y conservadores. Durante este periodo México tuvo 2 presidentes quienes pensaban que representaban la voluntad general del país, siendo Zuluaga quien mantuvo desde el centro del país, mientras que Juárez tenía presidencia itinerante en Guanajuato, Guadalajara, Colima y Veracruz. Intervención francesa y Segundo Imperio. Antecedentes. Juárez instauró su presidencia en la capital del país, sin embargo se enfrentó a importantes problemáticas aún presentes después de la guerra. Los conservadores seguían teniendo diferencias con los ideas liberales y representaban a un grupo poderoso económico. Así, en julio de 1861, Benito Juárez determinó una suspensión de pagos a los países acreedores, determinación que provocó reacciones hostiles. El grupo conservador de México, deslumbrados por el éxito de los reinados europeos, apoyaban la idea de un gobierno monárquico. Buscando este apoyo, contactaron a Francia y a su emperador Napoleón III. Napoleón, que por su parte vio en su interés por controlar territorio en América, y escogió como candidato para imponer como gobernante en México a Maximiliano de Habsburgo. Enojo de las naciones. Con la decisión de Juárez de dar suspensión a pagos, Inglaterra, Francia y España pidieron a México reconsiderar la decisión. Ese acto de Juárez hizo que Francia viera una oportunidad de invadir a México. Sin embargo, por medio de un tratado, España e Inglaterra ratificaron la autonomía del México, pero Francia siguió con el interés de establecer una monarquía.
Francia avanzó a Puebla, donde el ejército mexicano defendió la plaza, siendo uno de los combates más reconocidos como la Batalla de Puebla, que tuvo lugar el 5 de mayo. El Segundo Imperio. Aun cuando las fuerzas francesas vencen a nuestro ejército y toman la capital, Benito Juárez no renuncia a su gobierno y trasladó su presidencia a San Luis, posteriormente a Saltillo, Monterrey y finaliza en Chihuahua, en la ciudad llamada Paso del Norte. Por parte de los conservadores se instaló el nuevo gobierno apoyado por Francia y su ejército Maximiliano de Habsburgo junto a su esposa Carlota. Lo que no esperaban los conservadores era de que Max tenía en mente ideas liberales. Francia retiró el apoyo, Estados Unidos termina su guerra de concesión y apoya al gobierno de Juárez, y todo esto dio como consecuencia la derrota de Maximiliano, 3 años después de establecerse como emperador. Porfirio Díaz, tal vez la persona más polémica de la historia de México, ya que con él hubo grandes logros, la cual fue la paz porfiriana, la política de conciliación y pacífica, al igual que la inversión extranjera. Hubo grandes inversiones en el país, como los ferrocarriles, industrias, comercios y bancos, al igual que le gustaba mucho el arte y el arte francés. Por eso creó el Teatro de Bellas Artes. Puntos claves en conflictos. Uno de los peores errores de Díaz en el gobierno fue el descuido de los campesinos. Sí, había mucha riqueza en el país, pero toda concentrada. Hubo levantamientos importantes como la huelga cananea y la de Río Blanco. Tras varios años en el poder, en 1908, Díaz realizó una entrevista para el entrevistador Krillman. Porfirio reconoció que su estadía en el poder había sido suficiente y que ahora México estaba listo para elegir a su nuevo gobernante. Este hecho hizo que personas pensaran que podrían postularse para presidencia. Sin embargo, no cumplió la promesa y se volvió a reelegir un periodo más. Aunque se levantaron en armas, Porfirio renunció y fue exiliado a Francia. Este hecho podría decirse que acabó la Revolución Mexicana, pero no, apenas empezaba. Revolución Mexicana. Francisco Madero convocó a la Revolución Mexicana con su Plan de San Luis y se logró el comienzo del movimiento armado en diferentes partes del país. Al norte sobresalió Pancho Villa y en el centro-sur Emiliano Zapata. Una de las primeras ciudades tomadas fue Juárez, donde Madero estableció su presidencia provisional. León de la Barra quedó como presidente interino para que en México se convocara de nuevo a una votación. En los resultados de los nuevos comicios, el victorioso fue Francisco Madero. Por una gran mayoría se puede decir que son las primeras elecciones libres. Al tomar la presidencia, Madero decidió conformar su administración con miembros del gabinete porfirista. De ahí pidió que el Huerta se quedara al mando militar y colocara además gente de diferentes ideologías. Lucha interna y escena trágica. El gobierno de Madero persiguió a los zapatistas. Por otra parte, Pascual Orozco también se levantó en armas contra Madero. Desconociendo su gobierno, estos movimientos lograron ganar muchos seguidores entre los mexicanos, que no habían visto cambios importantes en el gobierno de Madero. Ahora bien, esta lucha abrió un campo a una era oscura del país, la llamada Decena Trágica. Todo empezó cuando Huerta y el embajador de Estados Unidos en nuestro país idearon un plan para quitar a Madero del poder. Fueron 10 días de golpe de estado, donde el ejército comandado por Huerta mataron tanto a civiles como a puestos a políticos y quitaron por la fuerza a Madero, haciendo que éste renunciara y días después lo asesinaran. Ante este hecho, hubo grupos que no estaban conformes con el poder de Huerta y se levantaron en armas.